Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Franklin Saavedra a través de la tertulia. Ya estamos aquí acompañados con Lidia Susana Pocasangre. Ella es escritora con una historia de vida muy importante que me interesa que conozcamos. Así es que, Susana Pocasangre, bienvenida a la Cámara de la Tertulia. Hola amigos, hola Franklin. Para mí es un honor, un privilegio estar el día de aquí con ustedes reunidos. Gracias por estar aquí. Sí, es salvadoreña. Sí, claro que sí, 100% salvadoreña. Come pupusa, ¿las come con tenedor o solo ahí con las manos? Si está muy caliente con tenedor. No, así no se vale, tenemos que perder ahí, darle, así como comemos los salvadoreños con la mano. No, yo entiendo que muchas veces se hace por higiene y todo, pero creo que los salvadoreños estamos acostumbrados a hacerlo con las manos y así entre más rico, pues entre más sucias las manos, más ricas las pupusas. Bueno, Susana, tenemos una historia muy importante que comentar, que platicar, que tertuliar, que me interesa que esto llegue a todas las personas que están pendientes de lo que es la tertulia. Usted tiene una historia de vida que yo creo que muchos se pueden identificar, tal vez no porque son iguales, sino porque todo el esfuerzo y todo lo que hay que hacer para poder salir de una situación como esa. Pero quiero conocer antes a los cuántos años usted llegó a este gran país como lo es Estados Unidos. Yo tenía 19 años cuando emigré a Estados Unidos. Fue una decisión bastante difícil a lo mejor, pues obviamente 19 años de estar allá, uno nunca quiere dejar su país, pero hay que hacerlo en cierto momento hay que tomar una decisión, Susana. Sí, así es, y mi historia es bien particular. A medida que vamos a ir hablando, Franklin, vamos a ir descubriendo las causas de la inmigración, vamos a ir descubriendo por qué tuve que mudarme a Estados Unidos y también vamos a entender por qué Dios me trajo a este país. Eso es importante, ¿verdad? Por ahí vamos cayendo ya. Yo quiero que prácticamente hablemos de su vida en El Salvador poco, porque su el mayor tiempo de vida la tengo acá en los Estados Unidos. Pero ¿en qué momento fue eso de decir, pues me tengo que ir, voy a ir a ver por qué está pasando esto? ¿Usted renegó en un momento de dejar el país, El Salvador, por venirse a los Estados Unidos, Susana? Bueno, vamos a empezar a desgranar un poquito la historia. Recordemos nosotros, bueno, yo nací en los años 80, específicamente en el 84. Todos los que nacimos en toda la década de los 80 somos llamados los hijos de la guerra. Entonces nací en el medio de la guerra civil, nací en el medio de las balas, de las bombas, de los desastres naturales. O sea, ¿qué más podíamos pedir? Como niños no podíamos dimensionar ese montón de peligros a los que estábamos expuestos y de algún modo éramos felices porque teníamos a nuestros padres, nuestros abuelitos, aunque la situación económica y la situación social del país era terrible. Pero sucede una serie de hechos duros que marcan mi vida para siempre. Así es. ¿Qué edad tenía cuando usted, sabemos de una situación? Yo creo que vamos a ir ahondando un poco sobre una situación que usted vivió. Usted comenzó con el problema de salud aquí en los Estados Unidos. Ya vamos a decir de qué se trata, es para ir teniendo a la gente allí, o allá en El Salvador. ¿Cómo fue esa situación que usted comenzó a vivir, Susana? No, fue hasta que estuve aquí en Estados Unidos, lejos de mi país amado, que nunca he dejado de amarlo, que está en mi corazón toda la vida. Y fue aquí, duro, sin familia, sin nadie alrededor, donde Dios proveyó ángeles que nos supieron ayudar en cada momento y en cada detalle. Me imagino de que estando acá, hasta cierto punto tal vez se hizo bastante incómodo, difícil, porque obviamente no estaba en su país y llegar a un país nuevo para en ese entonces y decir, tengo que lidiar con esta situación que en general le puso en jaque a usted, a su vida y todo eso. Entonces, pero quisiera que me dijera cómo fue diagnosticado, de qué fue diagnosticado usted para este tiempo. Sí, como ya decía Franklin, mi nombre es Susana, Susana Pocasangre. Durante la pandemia decidí escribir mi primer libro, Sanando Heridas en Noviembre, que es un testimonio de sanación física y espiritual. Porque cuando yo tenía 26 años fui diagnosticada con una enfermedad muy rara, autoinmune, que se llama Chorstraub vasculitis, que solo la tiene una persona en 1 millón. Tratamiento para la enfermedad no existe. El tiempo de vida al ser diagnosticado es de 1 a 5 años.
Entonces, para honra y gloria de Dios, yo llevo más de 14 años viva y la enfermedad completamente en remisión. A los 26 años, estando en lo que es los Estados Unidos, usted fue diagnosticada por esa enfermedad. El momento en que a usted le dijeron, Susana, tu enfermedad o padeces de esto, te hemos descubierto esta, ¿qué pensó Susana Pocasangre en ese momento? Terrible. Solo imagínense que dentro del libro también cuento la historia cómo conocí al que ahora es mi esposo, que en ese tiempo era mi novio. Cuando yo llegué a Estados Unidos, llegué a la casa de mi mamá a Nueva York. Luego conocí en el aeropuerto al que ahora es mi esposo y me mudé para Maryland. Así fue que llegué a Maryland. Entonces, habíamos llegado a un acuerdo, pues ambos venimos de familias disfuncionales y teníamos miedo al fracaso como muchos jóvenes, como muchas parejas, y habíamos acordado vivir un año juntos y si se cumplía el plazo, nos íbamos a casar. Pero ¿qué sucede? Teníamos como 8 meses viviendo juntos cuando yo comencé con un dolor terrible en las piernas y como yo era estilista, dije tal vez de estar parada tanto tiempo y no le presté atención. Era una joven como cualquier otra, estudiaba inglés, trabajaba 10, 12 horas, iba a bailar. O sea, no pensaba yo jamás en mi vida que iba a ser diagnosticada con ninguna enfermedad, menos de esa gravedad. Me imagino de que pensar en lo peor, que es lo único que en su momento se viene, pensar de que su vida puede terminar, no obstante también usted ya estaba con alguien, usted ya tenía su novio, pero de alguna otra manera ellos tal vez en este momento se vuelven como parte importante para un proceso difícil que va a comenzar. ¿Cuáles fueron las palabras de esa persona que estuvo a su lado para darle fuerzas, para darle ánimos, para hacerle ver de que no estaba sola? Sí, fue muy difícil. Nosotros lloramos juntos. Me dijo, yo voy a estar aquí el tiempo que necesites. Tenés que recuperarte porque recordá que nos tenemos que casar, tenemos que tener hijos. Y en ese momento yo eso lo miraba perdido. Para mí era como algo que no existía porque como seres humanos, claro, creemos en la ciencia y en todo eso y decimos, bueno, el médico me dijo que entre 1 y 5 años de vida no hay un tratamiento para la enfermedad y básicamente la enfermedad lo que hace es explotar sus vasos sanguíneos de los órganos principales, el corazón, los pulmones, el cerebro. Entonces era una situación como las películas. Para nosotros fue una prueba de fuego como pareja. Eh, Podemos mencionar qué tipo de enfermedad saben. Ya nos dijo una enfermedad que le puede pasar o puede darle a alguien, a una de 1 millón de personas, me dijo. ¿Cuál fue la enfermedad en sí, el nombre de esa enfermedad que Sí, como es una enfermedad rarísima, le pusieron el nombre de los médicos que la descubrieron, que se llama Chor-Strauss vasculitis. O sea, si usted la busca en Google, la va a encontrar, pero los casos son rarísimos. Entonces, para la ciencia y para los médicos, ellos les encantaba, digamos, ver mi caso y ver todo, pero para uno como paciente es realmente frustrante y una enfermedad dolorosísima, que los dolores solo pueden ser calmados con morfina. a sabiendas de que esta enfermedad no era común en lo que pues le habían dicho, ¿cuál fue su sentir y pensar? ¿Cómo fue que usted pudo manejar esta situación? Porque mucha gente puede decir, a cualquier persona usted padece de cáncer, pero hay muchas personas que se han salvado de cáncer. Pero a usted le dijeron que esta enfermedad no era bastante común y que pues era bastante difícil. ¿Cómo usted pudo manejar esa situación de acuerdo a una realidad que le estaban diciendo? Susana, no tenemos muchos casos, no hemos estudiado tanto esta situación. ¿Cómo pudo manejarla mentalmente, espiritualmente también? Que yo creo que fue un momento donde tenía que ver de qué manera usted podía salir adelante sobre esto. Bueno, a esa edad y no teníamos ni los fondos económicos ni los recursos, pues yo me devasté. Yo me recuerdo que yo me enojé mucho, yo lloré mucho, yo reclamé como ser humano, así como cuando decimos, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Le reclamó a Dios usted? Sí, le reclamé a Dios y me enojé muchísimo, muchísimo, con Dios, conmigo Y en ese misma. momento que usted le reclamó a Dios, que usted no se sentía a gusto,
¿cuál era esa relación con Dios? O sea, sí le reclamaba, pero su fe estaba intacta con él. ¿Sentía que él la iba a curar de ese momento? Fíjate, Franklin, que yo sí crecí en la fe. Pasaron tantos acontecimientos en mi vida donde yo vi la mano de Dios, pero llega la temible adolescencia, ¿verdad? Y juventud, donde nos descarriamos, donde empezamos a buscar por aquí, por allá. Entonces sí, yo creía en Dios, pero un Dios como está bien, un Dios que está en el cielo y no está aquí, no, tal vez no me puede ayudar. En ese momento era una relación de que yo te conozco, sé que estás ahí, pero no estás, o sea, no te siento, yo quiero sentirte, Señor. Entonces, para mí fue un momento devastador, que de verdad, de recordarme, me dan ganas de llorar, porque cuando me explicó el médico, el especialista, el tratamiento a seguir, había que recibir 6 meses de quimioterapias en el Instituto del Cáncer en Washington, D.C., y cuando me dijeron su primera quimioterapia va a ser el 19 de enero, el día de mi cumpleaños. ¡Wow! Yo dije, ¿qué cumpleaños en mi vida? O sea, me imaginé algo tan terrible. ¿Perdió la fe entonces usted? Perdí la fe, me sentí triste, me sentí devastada. O sea, ni siquiera tenía fuerzas para decirle, Señor, te entrego esto. Nada. O sea, nada. Yo no tenía Después fuerzas. de eso, ¿qué la reactivó a crecer en la fe y a creer más en Dios, a sentir de que era el único que la podía salvar en esa situación? ¿Cómo fue ese cambio después de ver, de decir y renegarle a Dios que por qué a mí esta situación, cuando tuvo que convertir eso a confiar más en Él? ¿Cómo fue ese cambio, Susana? Sí. ¿O quién la llevó a esto? El mismo Jesús me llevó a mí, porque luego de terminar el tratamiento de los 6 meses de la quimioterapia donde yo quedaba exhausta, terminamos el tratamiento y nos fuimos felices. Mi hermano es el que me llevaba y me traía. Íbamos para la casa, pasamos comiendo un sándwich porque después de tanto tiempo volví a tener hambre. Y esa noche yo me sentí muy mal, me sentí muy cansada, más agotada de lo habitual. Entonces esa noche sufrí, la vasculitis atacó mi cerebro y sufrí el derrame cerebral. Yo ya no recuerdo más, entonces el que era mi novio, o sea que ahora es mi esposo, me llevó al hospital de emergencia y todos me cuentan de que fue terrible porque el neurocirujano dijo que yo tenía un 30% de posibilidades de vida porque el derrame había creado un coágulo en el cerebro que había que ser removido, pero había la probabilidad de que yo quedara en coma y que ya nunca despertara o que muriera. Susana, yo sé la situación agravante, pero ¿qué es lo que le decían los médicos con respecto a su futuro? ¿Qué es lo que no iba a poder hacer? ¿Cómo y un caso usted viviera? ¿Verdad? Que en ese momento se manejaban esos términos. ¿Qué es lo que usted iba a dejar de hacer? ¿Iba a quedar en cama? ¿Iba a perder, qué sé yo? ¿Qué le decían los médicos? Sí, explicaron ellos que la vasculitis ataca primero las extremidades, las piernas. Entonces, porque a mí las piernas todas se llagaron, todas completamente, todo mi cuerpo, excepto la cara. Entonces uno va perdiendo la movilidad porque el cuerpo se entumece, pierde la movilidad y es un dolor terrible. Entonces ellos decían, va a comenzar, va a usar una silla de ruedas, luego pues va a ir perdiendo la movilidad hasta que puede ser que ataque su corazón o el cerebro y va a morir. O sea, ese era el diagnóstico. El diagnóstico era cero esperanzador. Pero cuando yo, después de la cirugía, de sufrir el derrame cerebral, pasa el efecto de la anestesia y yo no abro los ojos. Yo pasé en coma 8 días. Pero yo no sabía, porque cuando usted ha pasado un coma, es como si usted tiene un sueño profundo, 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 que no puede abrir los ojos, no los puede abrir. Entonces ese sueño, la gente dice es la medicina, es la anestesia, es esto, es lo otro. No, ese sueño a mí me llevó a ver a Jesús. Jesús estaba brillante y me dijo, no te preocupes, porque yo te voy a sanar. Cuando yo desperté... ¿Tuvo esa conexión usted directa con Jesús? Directa. ¿Cómo se sintió en ese momento? Con una paz, me imagino. Una paz. Una confianza enorme. Sí. Y cuando desperté, yo estaba enojadísima porque yo pensé que estaba en otro lugar porque me habían amarrado, porque decía mi hermano que cuando estaba en coma me movía mucho. Entonces tenía miedo que me cayera de la cama
y me habían amarrado. Yo pensé que estaba como en el manicomio, no sé dónde me habían metido. Estaba enojada y decía, sáquenme de aquí, ¿quién me metió aquí? Y mi hermano y mi novio estaban felices porque yo había despertado, pero yo no entendía nada. Y el momento más duro para mí fue cuando yo siempre duermo de un lado y recuerdo que me di la vuelta y escuché como un chinchín en la cabeza. Y me toqué y no tenía pelo y sentí un montón de metales. Eran las grapas que me habían puesto por la cirugía. Y recuerdo que lloré y dije, ¿qué me pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y era muy difícil para ellos de explicarme, pero había mucho dolor en mí, pero a la vez había esperanza. Porque yo había visto ese Jesús que sana, lo vi, un Jesús brillante que me dijo, no te preocupes, yo te voy a sanar. Yo le creí. Y cuando yo desperté, pesaba ya como unas 90 libras. Yo me miraba en mis manos y decía, yo no puedo ser yo. Y le pedí de favor a mi hermano que nunca me pusiera un espejo, nunca. En todo el proceso me vi en el espejo, jamás. Pero sí le pedía que me tomara fotos para en un futuro poderlas utilizar. Vamos a entrar a algo que yo sé que la enfermedad y todo es bastante tedioso hablar de ello porque se vienen recuerdos bien difíciles, pero también le dijeron, según tengo entendido, la otra vez platicamos de eso, de que usted no podía quedar embarazada. ¿Usted tiene hijos, Susana? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? 2 varones, para honra y gloria de Dios, porque... O sea que los médicos fallaron. Ahí el único que tuvo poder sobre usted fue Dios. El único. Porque no era fácil decir voy a tener hijos en las condiciones en las que yo me encuentro. No, y fíjate que me levanto, ¿verdad? Bueno, abro los ojos del coma, pero había perdido a causa del derrame cerebral todas mis funciones. Yo no podía caminar, yo no podía llevarme una cuchara a la boca, yo no podía coordinar el habla y me dice el doctor, hemos decidido que vas a ir 1 año al hospital de rehabilitación en Washington, vas a trabajar 6 horas diarias de fisioterapia y vas a estar interna hasta que te recuperes. Dios mío, decía yo, si a nadie le gusta estar en un hospital y este señor me está diciendo que yo voy a estar 1 año internada en el hospital de rehabilitación. Para mí eso fue devastador. Yo lloraba, día y noche lloraba y sentía la soledad, no teníamos los familiares. Y como les dije, en este país Dios va poniendo ángeles, que son nuestra familia adoptiva. Porque habían tantas señoras que yo ni siquiera las conocía y de ellas hablo en el libro y tengo un agradecimiento especial porque me daban de comer, me limpiaban, me cuidaban. No sé, yo no tengo cómo agradecer tanto amor. ¿A cuánto tiempo después de que le diagnosticaran con esta enfermedad usted tuvo su primer hijo o ya tenía algún hijo? No. ¿A los cuántos tiempos fue después de esta enfermedad? Fue a los 4 años después, porque nosotros yo trataba de quedar embarazada y íbamos a los médicos y me decían, señora, me hicieron los estudios, los especialistas, señora, por las medicinas, la quimioterapia fue muy agresiva que le pusieron, sus ovarios se secaron. Muchos especialistas en El Salvador, aquí, y había muchos médicos que hasta se burlaban de mí, me decían, señora, que no entiende, puede adoptar un hijo, puede subrogar un hijo, alquilar el vientre, pero un hijo usted nunca lo va a tener. Entonces, imagínese una mujer joven, con una pareja que se casó, que desea y anhela tener hijos. Yo recuerdo que yo fui a la iglesia, me arrodillé y le dije al Señor, tú conoces mi corazón. Si tú, Señor, a todas esas mujeres de la Biblia que eran infértiles, les regalaste un hijo, si es tu voluntad, regálame un hijo, Señor. Y yo me recuerdo que ese día lloré profundamente, salí de la iglesia y al mes una vecina me regaló una sopa y sentí unas náuseas terribles. Entonces me dice mi esposo, ¿será que estás embarazada? No sé, le dije, y fuimos a comprar la prueba casera. Salió positiva. Nos fuimos el siguiente día al médico y nos hicieron la ultra de confirmación. Ahí estaba el bebé, nuestro primer varón. Fue un embarazo difícil, fue un embarazo de alto riesgo. La vasculitis regresó más agresiva en el embarazo. ¿Creyó usted que
era bastante difícil que el niño llegara y poder tener a su hijo en sus brazos en ese momento, o siempre confió de que su hijo estaba ahí y usted lo iba a poder chinear. Siempre lo confié. Al 5.º mes, cuando mis piernas se llagaron terriblemente, iba todas las semanas a que me las limpiaran al hospital, las llagas, me dijo el médico, aquí tenemos 2 caminos. Uno, o abortamos el niño y volvemos a la quimioterapia, o se queda sin tratamiento, aguantando el dolor y con el riesgo de perder el niño naturalmente. ¿Qué va a hacer? Y le dije, así como cuando uno se juega las cartas, y dice, pues yo, si Dios me regaló este hijo, yo lo voy a tener. Entonces me dijo el doctor, perfecto, va a firmar un waiver que usted se hace cargo de todo eso porque nosotros no nos hacemos cargo. De acuerdo, hagámoslo. Y para honra y gloria de Dios, yo tengo mi varoncito, ya tiene 8 años, un niño precioso, inteligente, una luz para nosotros. Es increíble los milagros que Dios puede hacer. Yo no les puedo explicar lo que hay en mi corazón porque contra la ciencia, contra todo pronóstico, Dios nos regaló nuestro varón. Yo dormía con ese niño todos los días, lo miraba y yo no lo podía creer. No podía creer que él estaba con nosotros. Aún no lo creo. ¿Cuál era el sentir y pensar o qué le decía a su hijo cuando ya fue creciendo y verla que usted estaba padeciendo de una enfermedad bastante difícil, verla usted en su momento también postrada, ver que una cuestión que no era normal para él y ver que su mamá estaba sufriendo? Me imagino que jugó mucho el rol del padre acá en poder tratar la manera de que el hijo se sintiera mejor y darle esa tranquilidad de decirle tu mamá va a estar bien. ¿Qué le dijo a su hijo, qué le decía a su hijo cuando él comenzó a ver eso, ya comenzó a percibir él conforme a la edad? Los niños son muy inteligentes, los Sí, niños no los podemos engañar, así es. muy inteligentes. Entonces sucede que cuando él tenía 18 meses, nosotros ya hacíamos todo juntos, porque yo lo cuidaba, todo junto, íbamos a la natación, a todo. A los 18 meses regresa la vasculitis más agresiva que nunca. Me llevan al hospital casi un mes, él lloraba por mí día y noche y no me podía visitar al hospital porque en el área donde yo estaba era de alto riesgo. Entonces me dijo el médico, y sí, ya estás, this is it, te vas a morir, ya no hay cómo. Entonces recuerdo que era la Semana Santa, era un viernes y mi hermano llegó, hicimos el Vía Crucis y en la noche cayó una gran tormenta terrible, yo los dolores ya no los soportaba. Y le dije a mi hermano, ¿me compras un vuelo en primera clase para El Salvador porque me voy a ir a morir allá? Y me dolía porque yo tenía a mi hijo. Me dolía mucho mi corazón porque para una madre dejar a su hijo y un niño que habíamos luchado tanto era doloroso. Pero esa noche ocurrió un milagro también porque luego llegó otra especialista y me dijo, mira, la única opción que tenemos para ti, hay un tratamiento experimental, nunca lo hemos probado en nadie, pero si tú lo quieres, lo podemos probar, no sabemos los efectos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos. Yo le dije al Señor, le dije a Dios, es lo único que me queda, pero yo sé que tú vas a estar interviniendo y tú me puedes sanar. Y siempre lo creía, oraban por mí, muchas personas llegaban, me imponían manos, y yo lo creía, yo creía en mi sanidad. Entonces, al siguiente día comenzaron el tratamiento, era una vacuna mensual. Desde el primer día yo sentí el alivio, no tuve ningún efecto, gracias a Dios, ningún efecto. Pasó el tiempo, me recuperé otra vez, o sea, caí una vez más y volví a levantarme. Seguía con mi hijo, sus cuidados, seguíamos, pero siempre tenía ese problema que volvía a recaer. Y un día me dice mi niño, ya tenía 3 años y medio, casi 4, mamá me dice, vamos a orar en la noche. Bueno, me dice, yo quisiera que me regalaras mi mejor amigo para toda la vida. Y yo le digo, ¿qué significa eso? Quisiera un hermanito. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo va a suceder esto si él fue un Sí. milagro, verdad? Y le digo a mi esposo y me dice, bueno, vamos a consultar los médicos otra vez. Y otra vez, los médicos, señora, se está mal de la cabeza, no sabemos qué piensa, esto, lo otro. Y yo dije, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Sí,
Sabemos, hago estas preguntas porque yo sé que siempre hay motivos y uno ve las cosas diferentes cuando vemos, en ese momento usted ya veía a su hijo ya estaba diciéndole que él quería un hermanito, pero sus condiciones eran bastante difíciles, que nadie lo daba por hecho, que se podía hacer, nadie daba 5 por eso, porque el niño podía tener su hermanito de acuerdo a su situación de salud. Pero lo más importante quizás es que usted es un testimonio grande para la gente. Usted nunca perdió la fe. Usted, por lo que estamos escuchando, usted siempre se proyectó a querer estar bien y a querer aferrarse al amor de Dios y el poder de Dios. En base a toda su situación, usted vino y quiso, pues, escribir. Quiso de qué manera poderle llegar a la gente en base a una experiencia bastante compleja, ¿verdad?, en su vida y poder de alguna otra manera promover esas buenas intenciones o inyectar positivismo en la gente que está padeciendo de cualquier enfermedad. Usted escribió un libro en base a esa situación, Susana. Cuénteme sobre esto. Sí, Sanando Heridas en noviembre nace en la pandemia, como la mayoría de los proyectos que surgieron, las ideas. Recuerdo yo que me decía mi papá, bueno, ahora vamos a estar confinados, tenés que cambiar tu estilo de vida. Y le decía, papá, ¿y qué voy a hacer? Y me dice, yo sé qué vas a hacer. ¿Por qué no escribís un libro? Y yo le digo, ¿cómo voy a escribir un libro, papá? Y me dice, siempre te ha gustado leer. Le digo, leer es una cosa, escribir es otra. Entonces me dice, tu testimonio puede ayudarle a muchas personas como vos no tenés una idea. Entonces, bueno, había mucho tiempo, había tantas cosas que hacer y me puse a tomar un curso en línea, cómo escribir un libro, comencé a escribir, es un proceso. A veces tenemos muchos talentos, pero no nos damos cuenta que los tenemos. Y resulta que estaba yo escribiendo el libro y quedé embarazada de mi segundo hijo y en la pandemia. Y en la pandemia, sí. Entonces era un caos, pero igual yo le dije, Señor, tú lo permitiste, tú lo vas a cuidar. Gracias a Dios fue un embarazo mucho mejor que el primero. El niño nació sanito y mi hijo mayor ahora tengo 2. Somos muy, muy bendecidos. Pero comienza, ¿verdad? Esa jornada, esa travesía para escribir el libro. Le voy a decir por qué fue tan difícil para mí escribir ese libro. Es verdad, no tenía experiencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero resulta que yo tenía que hablar de todo mi pasado, tenía que hablar de toda mi niñez, tenía que hablar de todas las heridas que yo tuve o llevé en mi niñez. Y resulta que escribir el libro fue una terapia poderosa que me sanó. Le voy a explicar por qué. En el libro yo describo, o sea, escribiendo el libro me doy cuenta esa conexión que había en el mes de noviembre. Por eso se llama el libro Sanando Heridas en noviembre. Porque me doy cuenta que la ofensiva del 89 fue en noviembre del 89, cuando tuvimos que ser evacuados porque en el apartamento donde vivíamos, en el edificio, tiraron una bomba, tuvimos que movilizarnos a Sonsonate. En ese periodo de tiempo, imagínate, te voy a decir algo tan duro, Franklin, y te lo digo para que las personas lean el libro y para todas las personas que han pasado por estos procesos sepan que hay una conexión emocional entre las enfermedades físicas y los problemas y los traumas emocionales que hemos tenido. ¿Tú recuerdas que en la guerra a los muchachos se los reclutaban? Claro que sí. O los soldados o la guerrilla, los reclutaban. Entonces, había un primo que era 15 años mayor que yo y por poderlo, digamos, proteger de la guerrilla, llega a la casa y yo sufro abuso sexual por parte de él. Era una niña, yo de 5 años. Entonces, puedes imaginarte tú el dolor de que la familia está movilizándose, está entre las balas, sufro una violación y yo nunca lo había hablado eso con nadie. La primera vez que yo lo hablé fue en el libro. Entonces, imagínate el dolor. Yo no quería causar un dolor a nadie, pero yo necesitaba sacar eso dentro de mí porque es como cuando tenemos una espina, que hay que sacarla para que sane. Y luego, cuando tenía 7 años, mi mamá se va de la casa y se viene para Estados Unidos, pero sin decirle a nadie. Entonces, solo imagínense a mis 7 años la cantidad de heridas que yo tenía y ni siquiera sabía que tenía. Entonces, ¿cómo iba a darle tratamiento a todos esos traumas si ni siquiera los había identificado? Yo escribiendo Sanando Heridas en noviembre, fui sanando, porque Dios así lo quiso. Así es.
Tengo entendido y pude ver bastante información. Me puse a escudriñar su libro Sanando heridas en noviembre y veo que menciona mucho noviembre de 1986, noviembre de 1989 y noviembre de 1991. Correcto. ¿Por qué? Exacto. Vaya, está en el 86. Recuérdense que tuvimos el terremoto, ¿verdad? Ujú. En el 89 la ofensiva que les digo, donde me ocurrió lo de mi abuso. Y en el 91 fue la partida de mi mamá. Entonces imagínense, para un niño que ama a su mamá, es lo más sagrado, lo más lindo que puede haber. Y de la noche a la mañana todo cambia. De la noche a la mañana ya no tiene una mamá, nosotros nos criamos solo con mi papá. El amor de una madre va a hacer falta toda la vida. Gracias a Dios, digamos, ya viniendo acá nos pudimos un poquito volver a reunir. El tiempo perdido nadie lo recoge, pero sí se puede. Se puede ir sanando, se puede ir sanando cuando perdonamos. Y se los puedo decir yo, que yo he perdonado a la persona que abusó sexualmente de mí. Yo he perdonado a mi madre, porque el 4º mandamiento de la Biblia dice: honrarás a tu padre y a tu madre. No dice si ellos fueron buenos, si ellos fueron malos, dice los honrarás. Y cuando yo descubrí que el perdón es un regalo para nosotros mismos, y te lo digo hoy especialmente en esta fiesta donde las personas nos detenemos a hacer una llamada, decimos porque nos estamos acordando lo que pasó hace 30 años, 20 años. No, agarre el teléfono y dígale: mira todo lo que pasó, dejémoslo así, lo siento mucho, te quiero, te amo. Porque cuando nosotros aprendemos a sanar, todas las enfermedades desaparecerán. Yo, gracias a Dios, tengo más de 14 años desde que la enfermedad está en remisión. Soy más sana que nunca. Seguimos escribiendo. No vamos a dejar de ayudarle a otros a sanar, porque cuando vivimos en el dolor y en el sufrimiento, vivimos en la oscuridad. Y cuando vivimos en el amor y hemos perdonado, vivimos en la luz. Y la Biblia dice que nosotros somos seres de luz. Así es. Hay otra cosa muy que me gusta y lo pude ver como resaltarlo del libro, que menciona a un héroe en el libro. ¿Quién es ese héroe? Mi héroe es mi papá. ¿Por qué lo toma así? ¿Por qué lo dice de esa manera? Que sé que los padres en general son grandes cosas para nosotros. ¿Hay algo especial que hizo su papá o siente por él por alguna razón? Si lo podemos saber. Sí, claro. Mira, Franklin, todavía me conmueve a mí cuando lo miraba a él. Tenía su trabajo, ¿verdad? Él era contador público. Y llegaba a la casa y agarraba las sartenes y agarraba las cosas y planchaba los domingos, nos planchaba los uniformes, nos alistaba la lonchera para ir a estudiar. Y sabe, yo cuando me recuerdo de eso, me da nostalgia de la buena, y lo bendigo porque todo lo que él no sabía hacer, él lo aprendió a hacer. Andaba siempre con nosotros tres por todos lados. Nunca se casó hasta que ya nosotros fuimos mayores. Él fue padre y madre para nosotros y yo lo admiro mucho y lo bendigo mucho, y siempre le digo a Dios que nos lo preste hasta que tengamos toda la sabiduría para sabernos guiar en la vida, porque Él todavía nos... Sí, me imagino. Toda esta historia, todo esto que usted, por lo que usted fue declarada ante los médicos, todo esto que usted vivió, todo ese sufrimiento, toda esa fe, ¿se manifiesta en el libro Sanando heridas en noviembre, Susana? Sí, 100%. La gente lo puede leer completamente en el libro. Lo puede leer y les va a ayudar a acercarse a Dios, porque van a saber que si yo fui un instrumento, pues, bueno, ahora mi libro es un instrumento, pero si yo fui sanada por Dios de algo tan terrible, una enfermedad que los médicos ya no daban ninguna esperanza, ¿cómo no van a ser sanados ustedes? Solo debemos de creer y decirle: Señor, que se haga tu voluntad, y si deseas sanarme, sáname. Con esas palabras le he hablado yo al Señor, y Dios ha sido tan lindo y tan misericordioso conmigo que me ha permitido tener mi familia, salud, poder ayudar a otros. Para mí es algo maravilloso, Franklin. Yo creo que eso es lo más importante, conocer, haber pasado una experiencia muy difícil, plasmarla y ver qué tan importante puede ser para el entusiasmo de las personas que tal vez están pasando por cuestiones bien difíciles, alguna enfermedad, y creen que ahí se terminó todo. Al escucharla hablar a usted,
llena de entusiasmo, llena lo saca uno y dice, yo también puedo hacerlo, mi fe tiene que ir a Dios, tengo que tengo que ir a pedirle a Dios que me sane de lo que yo estoy padeciendo. Y quizás por eso precisamente nosotros como en la tertulia queremos llevar estas historias de vida importantes para la gente, para usted que está ahí precisamente, sabiendo de que no solo usted posiblemente está pasando por un momento difícil, hay personas que ya lo han pasado y en el caso de Susana ha escrito ese libro, ha plasmado toda esa historia de vida difícil que ha afrontado, pero que ahora la está compartiendo con nosotros y precisamente eso es por lo que nosotros estamos tratando de hacer este programa, esta entrevista con Susana. Pero no fue solo Sanando Heridas en noviembre, tenemos 3 libros más y los podemos mostrar, Susana, ahí, y nos habla un poquito de cada uno de ellos, por favor. Sí, tenemos Poesía para Sanar, que es un libro bilingüe. Este libro es un libro muy especial porque ese libro fue el segundo. Entonces, es más que nada como unas meditaciones de sanación, unas meditaciones que ustedes pueden ir haciendo día a día para poder sanar. Y luego el tercero es Me gusta cuando, un libro para niños, porque mi hijo de 8 años me dice, mamá, ¿por qué solo haces libro para niños? ¿Y por qué no podemos hacer un libro? Me gusta cuando. Sí, me gusta cuando. Y es bilingüe porque me dice él, eso es nuestra realidad, mamá. Hablamos inglés y hablamos español. Y así tú aprendes inglés y yo aprendo español. Así es. Y hay dibujos de él adentro. Cuando usted abre, él los hizo, que se llama esos. Que está Pikachu. Ya. Está sí. todo eso. Entonces participó en el libro. Y sí nos hemos llevado muchas sorpresas porque el libro nos ha abierto muchas puertas en las bibliotecas, en las escuelas. ¿Y esos libros dónde los podemos encontrar? En Amazon, Amazon. todos. ¿Ya sí, están en Amazon? Todos están en Amazon. ¿Tenemos otro por ahí? Sí, y ese es el cuarto, Sanando Heridas del Abuso Sexual. Un libro nada fácil de escribir, pero un libro que le va a ayudar a poder superar, va a ser el primer paso para superar cualquier trauma que ustedes tengan. Recuerden que nosotros, los inmigrantes, tenemos muchos traumas que resolver. Pero la gente que venimos del Salvador traemos ese problema de la guerra civil, esas separaciones, todos esos conflictos que debemos de dejar atrás. Porque si usted quiere sanar, tiene que dejar atrás todos esos recuerdos. Sí los puede recordar, pero ya no con dolor. Y entonces de eso se trata la superación del trauma. Muy bien. Tenemos Poesía para Sanar, tenemos Me gusta cuando. El otro libro es Sanando Heridas del Abuso Sexual, cuya autora es Lidia Susana Pocasangre, y por supuesto el libro que tiene toda su historia de vida importante, que usted ya lo puede encontrar en Amazon, es Sanando Heridas en noviembre. Qué importante es tener ese tipo, esta ayuda prácticamente. Esto es una ayuda, los libros son una ayuda para muchas personas. Pero también en base a todo su esfuerzo, en base a todo lo que usted ha escrito, a las vivencias, a cómo usted se ha proyectado después de tener una experiencia bastante difícil en cuanto a la salud, también la han premiado, le han dado un premio, si nos puede hablar de ese premio que hace poco recibió, Susana. Sí, gracias Franklin por recordar eso, es un premio bien significativo, yo la verdad no me lo esperaba. El 19 de octubre nos llamaron para fue una celebración en el Washington Times y me di cuenta que había sido nominada como embajadora por la paz de las Naciones Unidas, pero yo dije, bueno, es una nominación y ahí nos dijeron, ¿verdad? No sabemos si en realidad les vamos a dar el reconocimiento, vamos a esperar hasta que estén ahí. Cuando yo llegué y leyeron mi historia, leyeron mis esfuerzos, dijeron que mis libros eran un instrumento de paz y de sanidad para las personas, créanme que el corazón a uno se le hace pequeño porque solo Dios sabe con los sacrificios y la pasión que uno trabaja. Y me queda muy claro que cuando nosotros trabajamos con excelencia y para Dios, Dios no se queda con nada y nos retribuye al 100%. Cuando yo recibí ese reconocimiento, yo no lo podía creer porque si ustedes se van a Google y buscan embajadores por la paz de las Naciones Unidas, son personas, grandes autores, deportistas, personas bien influyentes. Entonces, y que a uno lo reconozcan de esa manera, les puedo decir que solo Dios puede hacer esas cosas. Embajadora por la paz de las Naciones Unidas. Un reconocimiento que se lo dieron en base
al esfuerzo, a su vivencia, a su libro preciso, del cual cuenta una historia muy importante. No puedo decir, no sé si decir una historia bonita porque no es nada bonito, pero sí bonito lo que ha pasado después de esto. Porque yo creo que ahora usted se siente satisfecha, realizada del hecho de tener una vida bastante difícil y ahora estarla cambiando con una poderosa herramienta que es el libro, con sus 2 hijos, que son una bendición para usted, y ahora precisamente usted está gozando de algo más importante y el reconocimiento especial que le están haciendo por haber escrito este libro, Susana. Es increíble, Franklin, uno no lo puede creer, porque cuando nosotros trabajamos para el reino de Dios, no esperamos aquí en la tierra ganancias, pero Dios es tan bueno y tan lindo que no se queda con nada. Y a mí me parece tan increíble cómo en los diferentes aspectos de la vida Dios me ha ido bendiciendo, porque si bien es cierto, al inicio del diagnóstico de la enfermedad sí renegué, durante el proceso nunca renegué, le ofrecía todo mi dolor a Dios y miraba muchas personas que sufrían más que yo en el hospital. Cuando yo salí del hospital después de un año, fui una persona nueva. Yo dejé de acumular cosas, de acumular zapatos, carteras. Yo me quedé en lo más sencillo y me enfoqué y me prometí a mí misma que yo iba a ser una mejor persona, un mejor ser humano día a día. Así es. Bueno, ya casi vamos llegando a lo que es el final de la entrevista, pero ahora quiero que me haga un gran favor, que le envíe un mensaje a la cámara principal, por favor, para que aquellas personas que necesitan escuchar algo importante de Lidia Susana Pocasangre, de acuerdo a lo que usted ha vivido. Por favor, Susana. Especialmente en este tiempo de fiestas, de Navidad, de perdón, de familias, mi mensaje es: perdonen, liberen, sientan, pongan toda su energía y su fe en Dios. Dios es el único que nos puede sanar siempre y cuando creamos en Él y que aceptemos su voluntad, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y cuando nosotros obramos con el corazón, téngalo 100% seguro que Dios nos va a premiar. Ese es mi mensaje. Bueno, yo le agradezco el hecho de haber estado con nosotros acá en el programa de La Tertulia, hablando sobre su vida y por supuesto por darnos a conocer cosas importantes como que lo motivan a uno a salir adelante, a toda la gente que necesita esas palabras de aliento para poder proyectarse y salir de alguna situación en la que se encuentre. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias, un honor. Gracias. Gracias.